nace el cura Hidalgo en el siglo XVIII, ya estábamos de alguna manera globalizados, ya había un movimiento en el mundo entero. Entonces, una transformación en la forma de pensar que empieza en Francia con la Ilustración francesa, con el movimiento de la enciclopedia y de la Ilustración. Eso es más o menos unos añitos antes de que naciera el cura Hidalgo. Y esas ideas llegan a América y encuentran tierra fértil para formar lo que hoy día entendemos como un país, porque en aquel entonces no había nada parecido al concepto que tenemos de nación o de país. Eso no existía. No, ni siquiera cuando dices un reino, un imperio, no es traducible al concepto del siglo XX de Estado, de país. Esas ideas apenas empiezan como a moverse en la mente de la humanidad y conforman lo que es el primer país en Estados Unidos en 1776. Estamos ya en los albores del siglo XIX, que fue un auténtico desmadre. ¿Por qué? Porque es cuando la transformación empieza a llegar a todos los ámbitos y actividades de la vida. Se empieza a transformar el arte, de venir de siglos del barroco, con las ideas igual de complejas, rebuscadas, y de las construcciones, de esas ideas que se ven plasmadas en los altares tan hermosos que tenemos en este estado de Guanajuato de carácter barroco. Esas ideas rebuscadas, complejas, pero a la vez ordenadas y disciplinadas, pero tremendamente saturadas, empiezan a dar líneas al renacimiento del pensamiento liberal de la Grecia clásica. Por eso viene en el arte el renacimiento, viene, perdón, el neoclasicismo, viene el periodo neoclásico, y eso se empieza a reflejar en todo. Aquí en México esas ideas se las traen los jesuitas, que ya eran canijos desde entonces, porque nacieron en una universidad donde Ignacio y Francisco Javier se conocen en París, y de ahí dicen, oye, la amarramos, ¿verdad? Se entienden, se hablan sin hablar, y nacen de un ambiente estrictamente académico, cultural, y de ahí empieza la Compañía de Jesús que ellos fundan. Entre la disciplina militar de Ignacio y el profundo espíritu aventurero y inquieto de Francisco Javier, a transformar la forma de educar y de pensar en el mundo entero, y empiezan a calambrarse los conservadores, que conservador no es más que el que quiere mantener el status quo, y liberal pues es el que se cuestiona sobre el status quo. Entonces el status quo del barroco, el status quo de esa época, se ve confrontado con las ideas liberales que en gran parte gestaron los propios jesuitas a través de su esparcimiento por el mundo, y que en México, que en aquel entonces no existía ni la idea de México, era el virreinato de la Nueva España, donde tenían el puro reflejo cuadrado del conservadurismo de esa época, y que los jesuitas los expulsan, pero no los expulsan de aquí, los expulsan allá en España, de todo el reino completo, que vayan a freír espárragos. ¿Y a dónde se van los de aquí? A Estados Unidos. ¿Y luego qué hacen allá? Lo mismo que estaban haciendo aquí, un desmadre. O sea, una verdadera transformación de la manera de pensar. Y esa transformación en los Estados Unidos da nacimiento a una gran cantidad de universidades que continúan hasta el día de hoy, desde Washington, Nueva Orleans y prácticamente toda la extensión territorial de lo que se empezó a conformar en aquellos entonces como los Estados Unidos. Y entonces todos los que tenían un pensamiento liberal
aparte de conocer lo que había salido de ello en Francia, que eran grandes pensadores, pero que en la práctica Napoleón ya le había dado en la madre como a la mitad o más de todo lo que se había diseñado en ese momento, excepto el Código Napoleónico, que la verdad fue una gran aportación a la disciplina del derecho, pero esa realización final pues no inspiraban las ideas, pero volteaban a Estados Unidos y decían, no, ahí sí es la cosa pura. El cura Hidalgo conocía perfectamente lo que estaba pasando en Estados Unidos y las ideas que ahí se movían. También sabía que era el único lugar al que podía ir si se lo cargara el payaso aquí en México, en la Nueva España. Era el único destino posible porque pues para abajo era pura Nueva España y reinando hasta donde te alcanzaran los barcos y los pies y los caballos y lo que usaras. Al norte se había donde tirarle. Por eso, cuando lo descubren, y eso del descubrimiento estuvo genial, porque para variar, pues los verdaderos autores del movimiento insurgente no son los que aparecen en la acta constitutiva del movimiento, ¿sí? Hubo mujeres importantes